a grabar la clase En la pecera, y vamos a listo. Tengo que ir guardando esos archivos de pizarra porque bueno, habíamos quedado, estábamos viendo el tema de canales. Sí, estamos viendo los canales, ya habíamos visto canales, características y formatos. Era el tema que estamos viendo la semana pasada. Canales, características y formatos. Ya habíamos visto lo que eran los sitios web. Ya habíamos visto lo que eran los blogs. Hemos visto lo que era y el email marketing. Listo. Hasta ahí habíamos quedado hasta la semana pasada. Ya hemos visto sitios web, blogs y email marketing. Estos ya. Y ahora vamos a pasar con un tema muy chévere que corresponde a algo que se llaman los podcasts. Algunas personas lo habrán escuchado, otras no, pero es algo muy, muy interesante. Listo. ¿Qué son los podcasts? Primero que todo. Vamos a aquí, color rojo. Vamos a hablar de los podcasts. Bueno, los podcasts surgieron alrededor del ya llevan mucho tiempo, pero tuvieron un auto desempeño a partir del 2019, ya que las personas los empezaron a escuchar. Normalmente es contenido creado a partir de audios. Cuando, por ejemplo, ustedes vamos a ver un ejemplo de lo que es un podcast. Ustedes van a Spotify, que es una plataforma para escuchar cualquier cosa, o van a YouTube, donde puedan escuchar audios, lo que sea. Listo. Y aquí va a haber un apartado. eh, Ustedes buscan acá podcast. Va a encontrar podcast y es mucho contenido relacionado a productos, relacionado a servicios, sobre todo estos de desarrollo personal son muy, 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 muy usados. Me imagino que algunos de los que están acá alguna vez han escuchado los podcasts de Yokoi Kenji, es una persona que da muy buenas conferencias. Bueno, ese no es el fin. La idea de los podcasts surge cuando el contenido en páginas, el contenido en otros elementos, pues pasa a un segundo plano. ¿Listo? Eh, sí, y la manera de expresar ese contenido es mediante audios, contando historias, mediante audios, dando a entender una versión de audios. Entonces, su concepto básico pertenece al dar a conocer o conectar, sí, dar a conocer, entender y sí, entender contenido por medio de audios, con un enganche por medio de episodios. 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 Bueno, ¿a qué se refiere con episodios? Así como yo ya les he mencionado que el contenido debe ser, pues, debe ser recurrente, que no debe ser solamente crear un contenido y ya, sino hay que estar nutriendo ese contenido. Los podcasts también deben nutrirse. Si ustedes, por ejemplo, yo he escuchado un podcast que se llama Te vas a morir, de Diego Dreyfus. Se los recomiendo a las personas que lo puedan escuchar. Es muy bueno sobre cómo llevar la vida de manera tranquila. Entonces, si se fijan, mira que hay 191 episodios. Entonces, eso quiere decir que el contenido en los podcasts se basa a partir de episodios.
Y hay podcasts en los que no solamente ayudan a las personas, sino también se cuentan historias. Es como, por ejemplo, usted tener un cuento, pero escucharlo de manera, por decirlo, hoy voy a dedicarle a un capítulo del podcast de, bueno, no sé, de una historia. Hay otros podcasts de una persona colombiana que se llama Diana Uribe, que también son muy buenos. Lo buscan acá, Diana Uribe FM. Son muy buenos. Eh, bueno, y si se fijan, son por episodios. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema de episodios? De que se dan a entender, yo estoy compartiendo la pantalla, no, o sí, no, o no, qué pena, perdón, no está compartiendo. Ya les menciono nuevamente, ay, sí, qué pena, es que hasta ahorita me veo los mensajes. Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, los canales y características y formatos que habíamos visto eran los sitios web, los blogs y el email marketing. ¿Listo? Perdón por no estarles compartiendo la pantalla, se me pasó. Ahora vamos a empezar a hablar de los podcasts. ¿Qué son los podcasts? Como les venía mencionando, es el contenido que se da por medio de los audios. Es dar a conocer, entender un contenido por medio de audios que enganche. Ahora sí se está viendo. Se está viendo, ¿cierto? Por medio de que enganche al cliente o a la persona que lo escucha. Un podcast lo puede hacer cualquier persona, solamente tiene que pues, tener algo, una historia por detrás que contar y un sentido de los capítulos. Listo. Eh, bueno, tenemos que los podcasts se basan a partir de episodios. Les venía mencionando que, por ejemplo, hay muchas herramientas para escuchar podcasts. Yo la que normalmente utilizo es Spotify, pero también en YouTube encuentran podcasts. Listo. Ustedes, les voy a dar el ejemplo porque es muy bueno que las personas también escuchen podcasts. No es algo que esté mal visto. Yo escucho, este es muy bueno, Te vas a morir, de una persona que se llama Diego Dreyfus, él es de México, y sobre todo habla de cómo llevar la vida, de cómo tener, llevar la vida de una manera tranquila y pasiva. ¿Listo? Y si se fijan, hay 190 episodios de ese podcast. ¿Qué quiere decir? Que él ha hecho 190 capítulos relacionados con su podcast. Entonces, por eso les decía acá que el contenido en el podcast debe nutrirse. Entonces, pues yo creo que vamos acá. No debe ser colocar esa información ahí ya, sino debe estar recurriéndose cada cierta fecha. Puede que se suba un episodio a la semana, un episodio cada 15 días, no es que debe ser que todos los días, pero es muy bueno por ejemplo, crear un podcast, darlo a conocer y generar la conciencia que ustedes piensan. Ya vamos a ver las partes de un podcast, pero pues, bueno, contenido que debe nutrirse a lo largo del tiempo. Nutrir, nutrirse a lo largo del tiempo. Entonces, se basa a partir de episodios. ¿Por qué? Porque esos episodios, como les digo, va relacionado con que es un contenido que se nutre cada vez que se lanza un nuevo episodio. Y como tal, cada episodio va contando una versión distinta o un hilo de historia. Entonces, pueden ser historias diferentes o hilos de una historia. ¿A qué me refiero con hilos de una historia? Que usted empieza una historia, supongamos un cuento, y en el primer episodio cuenta la primera parte, en el segundo episodio cuenta otra parte y así. Y vean que hay podcasts, por ejemplo, otro podcast de una mujer colombiana que me gusta mucho es esta Diana Uribe FM, no sé si alguien antes lo ha escuchado. Son muy buenos también, es de acá de Colombia y tiene podcasts muy buenos. Listo. Entonces, si se fijan, hablan sobre todo de episodios y incluso vean, sea una pequeña descripción. Aquí vamos a contar historias. Normalmente los podcasts hablan de historias, de cine, viajes, de paz, música, conversación que empezó hace 20 años. Si se fijan y se buscan bueno, en su... Yo normalmente utilizo Spotify, pero son muchas las herramientas, ya vamos a ver algunas de las que se utilizan para eso.
pero y buscan podcast, van a encontrar una infinidad. Por ejemplo, acá Sueña tan grande de Daniel Jafif, bueno, hay un montón de podcasts. Y cada uno se compone de unas partes, que es su descripción, sus episodios y ya, sobre todo es eso. Listo. Vamos a Farid Diek, esta persona también tiene algunos buenos podcasts. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el de Diana Uribe. Solamente vamos a verlo por encimita, porque pues es importante conocerlo, ¿listo? Sobre todo, no vamos a profundizar en él, pero sí vamos a conocer las partes de un podcast, ¿listo? Entonces, como primer apartado tenemos lo que es, vamos aquí a subrayarlo en un cuadrito rojo, la descripción del podcast, sobre qué se va a hablar. Pues tenemos descripción del oh, descripción del podcast, sobre qué se va a hablar. Por favor, si alguien va teniendo alguna pregunta, me va, levanta la mano, listo. Así yo sé y les puedo activar el micrófono. Eh, sobre sobre qué temas se va a hablar o historia que se va a contar. O historia que se va a contar. Listo. Tenemos el perfil de la persona que crea ese podcast. Aquí veremos lo de su nombre y el nombre del podcast y el perfil como tal. Porque si tiene un recuadro rojo. Entonces aquí tenemos lo que es nombre del podcast y nombre de la persona que crea el podcast. Ah, incluso me acordé de un podcast muy bueno que escuché hace un tiempo, es de unas personas chilenas, desde, se llamaba, ah, me acordé y precisamente se me volvió a ir el nombre. Eh, Caso 63. Si ustedes lo buscan, es un podcast que cuenta una historia, ¿no? Sobre todo por lo que tiende a ser un poco futurista y ustedes se ven que aquí cuentan, es como contando un cuento, como ver una película, pero todo por medio de audio, ¿listo? Entonces es un contenido muy chévere que se puede crear, se puede generar, es totalmente gratis, usted solamente busca un celular, graba un audio y empieza a contar esa historia. Y si se fijan, pues este es uno de es un podcast muy bueno, tiene historias, es una historia muy interesante de lo que cuenta. ¿Listo? Entonces no solamente tiene que ser enfocado a sino se puede relacionar, por ejemplo, que usted tiene una idea en su cabeza y quiere darla a conocer, eh, lo puede hacer mediante un podcast, una película y no tiene el presupuesto para hacerla, o bueno, un programa de radio y no tiene el presupuesto para montarlo, por medio de un podcast lo puede hacer. Por eso esto sigue siendo marketing digital. ¿Listo? Y por último tenemos lo que son los episodios. Cada episodio se compone eh, cada episodio se compone de unas partes
Episodios. Episodios. Entonces, si se fijan, pueden haber muchos episodios. Incluso creo que ese de caso 63 llega a tener como unos más de 100 episodios. Entonces, ese episodio lleva una descripción del episodio, un título, una descripción. Llega a tener una fecha de lanzamiento y llega a tener el tiempo. Y ya, como la reproducción y ya. Reproducción. Listo. Eso es las partes que se obtienen en un podcast. Listo. ¿Cuáles son los pasos para realizar un podcast? Entonces vamos a hablar aquí, pasos para realizar un podcast, como un pequeño título, pasos para realizar un podcast. Como primer paso tenemos algo que se llama preproducción, que se define como hacia la derecha. La preproducción se define como la definición de los tópicos o los elementos, los temas, los temas de la emisión, la estructura y el guión. Entonces, para yo crear un podcast, pues, si tengo una idea en mi cabeza que quiero llevar a conocer al mundo, lo puedo hacer mediante, como les mencionaba, lo se puede hacer mediante un podcast. Ese podcast lleva una preproducción, que es, aparte de que yo ya tengo mi idea en mi cabeza, es definir el tema. Vamos a contestar la pregunta a Josep Hurtado Moreno. Sí, dígame. Ya voy a activar el micro. Sí, dígame, Josep. Buenas noches, profe, para preguntarte que si esta clase es para todo, para Sí, todos los cursos. completamente. Sí. Bueno, perdón, las de marketing son para unos en específico. No sé usted de qué área es. Yo soy auxiliar de preescolar. Creo que no están viendo, creo que los de preescolar no están viendo marketing. Déjenme ver. Señor, Profe, qué pena, pero o sea, digamos que esas preguntas no son equivalentes para la clase porque para eso nos están enviando un horario, nos están diciendo qué clases tenemos y hay que estar pendiente respecto a eso, Sí, porque exacto, tiene interrumpiendo razón. las clases. Tiene toda la razón. ¿Listo? Ya va a pegarme en un momento. Señor. Ah, pues sí. Eh, bueno, continuemos. Entonces, tenemos los pasos para la emisión. Tenemos una preproducción de ese podcast y tenemos que es definir los temas que se van a hablar en el podcast. Que es, por ejemplo, yo quiero contar una historia, entonces yo ya tengo que escribir el libreto de lo que va a contar, la estructura, cómo lo va a manejar, en cuántos episodios lo voy a manejar, todo eso iría en esa parte. ¿Listo? Luego tengo otro paso que sería el de producción. Vean que grabar un podcast realmente no es difícil porque solamente se graba su voz en un espacio en el que incluso hay podcasts en los que dos personas se sientan a hablar y ponen el celular a grabar. Eso es muy común, que sea un ambiente natural en el que se escuchen eh, los ruidos del ambiente, de que sí, que sea muy natural y son muy vistos últimamente, de que sea una conversación fluida entre dos personas. Entonces, la producción realmente es lo más económico que se pueden imaginar, porque solamente te necesitan de un celular y ya, de un tema para hablar. ¿Listo? Entonces, y grabación y
incluso lo que más se necesita luego es subir ese podcast a una plataforma, pero pues grabación y postproducción, llamémoslo así, del episodio. Luego vamos, bueno, llamémoslo otro, solamente dejémoslo grabación, o sí, dejémoslo así. Luego tenemos lo que es la distribución para yo llegar a dar a conocer ese podcast. ¿Listo? En distribución tenemos la carga del material a diversos canales de distribución mediante herramientas. Y por último, dentro de los elementos tenemos la comunicación. Comunicación. Es comunicación del lanzamiento de un nuevo episodio de podcast usando un ecosistema orgánico digital. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de ecosistema orgánico digital, de que usted no tenga que pagar absolutamente nada para dar a conocer ese podcast. ¿Listo? Listo. Orgánico digital. Esos es normalmente los pasos para realizar un podcast. Entonces, bueno, ¿cómo se puede? Algunas herramientas en las que pueden subir sus podcasts. En las que pueden hacer sus podcasts hay muchas. Normalmente usted verá un audio y puede usar Spotify, que es la que normalmente se utiliza, YouTube también es totalmente gratis. Entonces, producción de podcast, herramientas de producción de podcast. Entonces, dentro de esas herramientas encontramos Spotify, colocando los loguitos. Esta es la más conocida en este ámbito, no solo para escuchar música, sino también para el tema de los podcasts. Es de las más usadas a nivel mundial para este tema. Spotify, tenemos, hay una que se llama SoundCloud, también es muy usado. SoundCloud para el tema de los podcasts. Y ahí realmente no es complicado la utilización, solo hay una parte donde dice iniciar podcast y suben el archivo del podcast, dan los episodios. Pero pues esto lo vamos a ver así por encima. ¿Listo? Porque solo estamos viendo eh, las herramientas necesarias. Solamente estamos viendo así como conocerlas, más o menos de qué se compone, para qué sirven. Eso es lo que estamos haciendo en estas clases. ¿Listo? Y hay una muy usada que se llama Speaker Audio, creo, Dolby Home. Pues sí, se llama Dolby One. Dolby One. Exacto, esta misma. Dolby One también permite crear esos podcasts, graba tu sonido con calidad con Dolby y pueden descargar la aplicación y ahí graban podcasts de muy buena calidad. ¿Listo? Vamos a colocarla, Dolby One, Cloud, Spotify y... Uy, qué pena. Listo, Dolby One. Dolby One.
vamos a colocar su logo. Listo. Entonces, dejamos esas tres herramientas, incluso organizamos acá un poco mejor. Spotify, SoundCloud y Dalview. Estas herramientas nos permiten crear podcasts de muy buena calidad y subirlos totalmente gratis. ¿Listo? No se va a cobrar absolutamente nada por usar o por crear podcasts. Como ya les dije, solamente es tener una idea en la cabeza, grabar el audio, contarlo de buena manera, claramente de que sea entendible y subirlo a esas plataformas y ya tendrán un podcast. Bueno, ¿qué más podríamos hablar de los podcasts? Ya. Bueno, vamos a hablar aquí de algunos tips que se recomiendan. Pro tips, llamémoslo así, como tal, pro tips. Entonces, como primer tip tenemos lo que es periodicidad regular. A eso me refiero con cada tiempo que se va a subir un episodio, semanal, quincenal o mensual. Estas ya se han mencionado. 2. Desarrollo de una identidad auditiva. Normalmente suele ser solo de audio, no va video ni nada, incluso los que están en YouTube. Los podcasts que están en YouTube normalmente no se ve nada de video, aparece una imagen estática, pero solo se escucha el audio. 3. Búsqueda de interacción con la audiencia entre episodios. Búsqueda de interacción con la audiencia entre episodios. Esto realmente es lo que nosotros vamos si estamos contando una historia, entonces la interacción con la audiencia es que la persona sienta la intriga o la necesidad de escuchar el siguiente episodio. ¿Listo? 4. Valioso formato para atender puentes con a personas invitadas. Por ejemplo, en un podcast, y es muy común, sobre todo en los podcasts lanzados últimamente, cuando ustedes, por ejemplo, están viendo redes sociales y aparecen dos personas hablando, incluso esos podcasts en la actualidad ya han pasado a ser transmisiones. ¿A qué me refiero? A que las personas no solamente se reúnen en una sala a hablar y graban el audio, sino también graban el video. Pero pues eso ya no tendría que ser parte de un podcast, sino como una transmisión. Dos personas hablando sobre un tema. Y normalmente la persona dueña del podcast invita a diversas personas a que vayan cada diferentes episodios a ese podcast a hablar sobre un tema. Entonces eso es muy común, de que vayan personas invitadas a hablar sobre un tema en específico a un podcast. Listo. Entonces con esto terminaríamos lo que son los temas de los podcasts. ¿Listo? Pues ya podemos tachar aquí podcast también. En un momento y ya les doy la oportunidad de realizarme alguna pregunta respecto a los podcasts. Podcast lo chuleamos. Listo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a los podcasts hasta el momento. Puede levantar la mano. Si no, podemos continuar con el siguiente tema. Mientras conecto el computador. Ya vuelvo, denme un minuto, ¿listo? ¿Qué pasó, tío? Me vine a buscar agua porque me saqué de hablar.
Listo, ya volví. Vamos a responderle a Andrew Felipe Morales Arias. ¿Tiene alguna pregunta? Señor, sí tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. Es que hablando de los podcasts, y miren, yo he escuchado tanto, he escuchado, he mirado, etcétera. Yo siempre tuve la duda cómo hacen la gente como para ganar dinero, todo eso, porque digo que siempre la ha ido muy bien. Esa es mi duda. Ok. Vale, resulta que hay temas de afiliación o suscripciones a partir de los podcasts. Esto, pues lo generalizan con que realizar un podcast va a ser rentable. Realmente es llegar a usted volverse como un referente en un tema y que las personas escuchen sus episodios. Entonces, por ejemplo, Spotify tiene un canal un sistema de productores de podcast que es por tantas reproducciones, así tal cual como pasa por YouTube, tantas reproducciones, tantas suscripciones, pues le van a pagar a usted cierta comisión por esa parte. Pero es eso, y tal cual así como pasa en YouTube, es lo mismo, es a partir del contenido generado le pagan a usted una bonificación. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Vale. Entonces ahora sí vamos a hablar cuando hablamos de canales, características y formatos, vamos a hablar sobre el más importante de todos estos que venimos mencionando, que son las redes sociales. Vamos a empezar a tocar el tema de las redes sociales, que es un tema muy amplio, vamos a hacer lo posible por llevarlo, explicarlo de la mejor manera y es en el cual vamos a llevarlo de manera práctica. ¿Listo? Aunque todavía nos falta teoría por ver, vamos a ver lo que es la teoría de las redes sociales. Entonces vamos a empezar con redes sociales, vamos a hablar de esta parte en verde, redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales, nos referimos a las que tenemos nosotros como al alcance de la mano en nuestro celular. Normalmente en la actualidad todo está al alcance de nuestro celular, pero las redes sociales fueron las que empezaron a surgir como esa particularidad de, 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 mm, de que usted lo tiene al acceso, tiene un acceso fácil, acceso rápido y puede garantizar esa habilidad. Pues las redes sociales vamos a dar una pequeña definición de lo que es redes sociales. Y empezamos a hablar sobre cada una de estas redes sociales, Facebook, Instagram, y todos los beneficios y las particularidades que ofrece cada una. Profe, hay como una interferencia en el sonido, no sé, no se Bueno, escucha bien. es que donde estoy está lloviendo, no sé si sea eso, probablemente sea eso. Yo lo escucho bien aunque esté con lluvia. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, son las plataformas y aplicaciones en línea que permiten eh, a las personas conectarse. Por ejemplo, hace bueno, no estamos hablando de hace muy poco tiempo, porque las redes sociales empezaron más o menos en la creación de Facebook, que fue en el 2005, pero antes de ese tiempo era muy complicado poder usted comunicarse con una persona que estuviera en el otro hemisferio, supongamos que una persona de Australia. Entonces, ese contacto o esa comunicación no existía en ese tiempo. Gracias a esa inclusión de las redes sociales y a todo lo que ha evolucionado en la actualidad, si se fijan, ha sido pues un trabajo grande, un trabajo que ha requerido muchas áreas
Y destacan las redes sociales, que fueron las primeras que permitieron esa comunicación entre las personas, no solamente porque eso empezó, si se fijan, la comunicación a larga distancia empezó sobre todo en temas militares, pero pues eso es otro tema. Pero que las personas pudieran comunicarse con otras personas de otro país fue gracias a las redes sociales. Entonces, su principal aplicativo es la comunicación a larga distancia. Entonces, eso es como lo principal. Y aquí entran otros beneficios de las redes sociales, que es compartir contenido e interactuar junto con el contenido, ¿listo? Junto con este mismo a través de internet. Mm, realmente esto funciona gracias a un intercambio de información. ¿Qué me refiero con intercambio de información? Si, si yo envío algo, recibo algo. Si yo publico algo, veo algo. ¿Listo? Entonces, normalmente esa es la funcionalidad principal de las redes sociales. Comunicar y el intercambio de información. Con esas dos definiciones es más que entendido. ¿Listo? ¿Y por qué es importante las redes sociales? Sobre todo en el mundo actual, porque las redes sociales permiten no solamente la comunicación, ya llegó a ser parte de las empresas. Hay muchas empresas que se mueven a temas de redes sociales, ya hay empresas que se dedican al manejo de redes sociales, como es una agencia de marketing. Son empresas que ya se fundaron a partir de ese nuevo estilo de negocio y que surgía esa necesidad. Eh, vamos a ver más o menos eh, con este significado. Empecemos con las redes sociales más conocidas, por decirlo así. Empecemos con Instagram. Bueno, sí, empecemos con Instagram. Esta red social se reconoce como documentación de la vida. ¿Listo? Documentación de la vida. Esta red social surge gracias a un grupo de personas. Ahora pertenece a lo que conocemos como Meta. Pero vamos a mencionar esa parte, de confundirnos. Meta. Listo. Meta es una empresa de tecnología que su dueño es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Esta empresa se ha ido encargando de comprar otras empresas, como lo es Instagram. No sé si sabían esa parte, de que cuando surgió, cuando surgió Instagram era de otras personas, solo que esta persona, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, quiso comprar Instagram y quiso añadirlo a su empresa. Y surgió Meta, que Meta ya ha abarcado lo que son, se compone de Facebook, se compone de Instagram, se compone de WhatsApp, se compone de Threads, que es la nueva, y se compone de Messi. Entonces, si se fijan, esta empresa es la dueña de todas estas herramientas. ¿Por qué resalto esta parte? Porque para nosotros entenderlo de por qué, cómo van a funcionar, sobre todo estas entre conjuntos, porque tienen un muy buen ecosistema, que es el ecosistema, que permiten comunicación y hay herramientas que hacen que funcionen mejor dentro de ellos. ¿Listo? Entonces, si empezamos por Instagram, vamos a buscar el link de Instagram.
es la documentación de la vida. ¿Por qué lo llamo como la documentación de la vida? Porque es donde las personas cuentan su vida. Y es muy común que, por ejemplo, a partir de Instagram sufrieron lo que conocemos como influencers, porque dio paso a que las personas contaran qué hacían durante su día, qué comían, a dónde viajaban, qué deportes practicaban. Entonces, por eso se llama como la documentación de la vida. Y todo este tema de influencers surgió a partir de Instagram. Por eso es esa parte. Entonces, dentro de los elementos de Instagram, elementos, tenemos los que son, primero que todo, tenemos un perfil de perfil, perfil. ¿Listo? Ese perfil puede ser personal o puede ser empresarial. ¿Listo? Es el espacio, vamos a definir ese perfil, estoy colocando acá de manera que se vean eh, las diferencias. ¿Listo? Eh, como títulos. Ponemos un poco más esto porque me he pegado el tema. Si no lo conoce. Entonces, ese perfil es el espacio obligatorio para participar en la plataforma. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros nos vamos a registrar en Instagram, siempre nos pide que nos registremos, que pongamos nuestros datos, que pongamos una foto, que pongamos nuestros gustos. Eso hace parte del perfil. Y eso es obligatorio para poder acceder a Instagram. No es que, es que yo quiero acceder a Instagram, pero no quiero crear perfil, no quiero poner... La foto normalmente no es obligatorio, pero la foto no es obligatorio, pero sí le pide algunos datos como los gustos, el nombre, la dirección, el correo. Incluso el correo es obligatorio para poder verificar. Entonces, es obligatorio. ¿Listo? Crear un perfil. Tiene una característica que puede ser público o puede ser privado. Hay perfiles de personas, no sé si lo han visto. Los de empresas normalmente son públicos, los de unas personas que no quieren que su información sea pública pueden volver ese perfil privado. ¿Listo? Eh, y como les decía, puede ser para tanto para personas, negocios o creadores de contenido. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un Instagram. Vamos a Instagram, Instagram. Cuando ingresamos, pues tenemos un perfil tal cual. Eh, estoy en un perfil que no es el mío. Qué pena. Dame un momento mientras hago ese cambio. Ahora sí, vamos a ir. Entonces, vea, si se fijan, esta partecita era lo que les quería mostrar. Este es mi perfil personal y en la parte superior tengo un perfil de una empresa. Si se fijan, hay dos perfiles que están vinculados a mi cuenta. Este que pertenece como les menciono, es mi perfil personal. Perfil personal.
y este que está mm, y este que está vinculado a una empresa, perfil de empresa, perfil de empresa. Entonces, existe una cierta diferencia en las características de esos perfiles, que ofrecen unos beneficios, otros no. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí en mi cuenta de Instagram normal. Pues aquí aparecen las personas, mis gustos, demás, mi perfil, tal cual. Me voy acá más, está la configuración, está lo mismo, centro de cuentas. Y aquí donde dice cuenta profesional, esto es para cuando hablamos de empresa, ya o creador de contenido, persona dedicada a crear contenido, pide ciertos, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa, hay algo que se llama WhatsApp Business, que lo vamos a ver un poco más adelante y todos los beneficios que trae, que es WhatsApp, pero para marketing y para empresas, ¿listo? Muy diferente al WhatsApp personal que se utiliza para conversar. Sobre todo esa parte se configura acá. De cuenta, si entramos al de la net, si se fijan, mi perfil pues es personal. Si entramos a un perfil de empresas, ya empezamos a ver algunas diferencias. Cargué. Este perfil, por ejemplo, si entramos a él, nos vamos a dar de cuenta que su contenido está creado para el público. Si se fijan, tiene información, por ejemplo, uno de nuestro equipo, requisitos de ofertas de empleo, contenido valioso para el público. Tenemos, sí, sobre todo contenido creado para las personas que van a ser público. ¿Listo? Toda esa parte, todo este tema de cómo crear publicaciones, cómo llegar a las personas que se puedan, cómo crear estas imágenes, lo vamos a ver en su cierto momento. Sí, dígame, y vamos a activar acá el micrófono. Isaac Caterín, dígame. Estaba levantando la mano. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Vamos otro poquito. Entonces, como les mencionaba, hay perfiles personales y hay perfiles creados para empresas. Bueno, con esa parte, entonces podemos ahí observar el ejemplo. Y también tenemos algo que se llama publicidad. Publicidad es un elemento dentro de Instagram que nos permite generar múltiples call to action. ¿Qué es eso? Múltiples call to action. Vamos a definir la palabra call to action. Por acá a la parte derecha. Call to action se define como llamado a la acción. ¿Listo? Llamado a la acción. Normalmente estos llamados a la acción, vamos a ver un ejemplo de esos llamados a la acción, son como compra ahora, llama ya, regístrate, y así hay infinitos llamados a la acción. Pero Instagram nos permite variar esos call to action. Entonces, por eso hablamos de múltiples call to action. Y bueno, otra de sus características es que se puede sponsorear, con esa palabra, a content, a creadores de contenido. Eso de sponsorear es que yo lo puedo dirigir o puedo agregar creadores de contenido a mi cuenta o a mi cuenta de empresas o a mi contenido ya creado para que ellos me promocionen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, han visto, si ustedes en Instagram ven a unas personas y aparece, no sé, alguien haciendo una publicidad para Coca-Cola. Bueno, hablemos de Coca-Cola porque los influencers normalmente para Colombia. Y en la parte superior o inferior aparece publicidad pagada o colaboración con Bancolombia. Eso es muy normal verlo. Incluso vamos a tratar de ver un ejemplo para la próxima clase. Esa es la palabra sponsoría.
Entonces vamos a cambiarla aquí para no confundirlo sobre colaboración. Se puede colaborar con creadores de contenido. Listo, estudiantes. Dejamos así por hoy, porque ya vamos a terminar la clase en 2 minutos. Feliz noche para todos. Como hubieran entendido, la clase se grabó.